Hola chicos, decidí grabar este video debido a que en los temas anteriores había como muchas dudas respecto a los videos que les publicaba, así que espero que esta explicación que yo les doy les ayude a no confundirse tanto a la hora de resolver la actividad. Ahorita vamos a entrar en el producto número 1, que se llama distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta. Vamos a ver dos tipos de variables de distribuciones de probabilidad. Uno es la discreta y la continua, que ya las vimos el semestre pasado cuando tuvimos estadística. Recordando un poquito, una variable discreta son valores enteros. Cuando yo hago un conteo, por ejemplo, de personas, no puedo decir que en una casa viven 3.5 personas. No puedo tener un pedazo de persona, no cuenta como un pedazo, son valores enteros. Y también tenemos variables continuas, que son aquellas que sí podemos utilizar decimales. Si por ejemplo estamos midiendo la estatura, sí tiene sentido que yo mida 1.68 metros, la parte decimal tiene sentido, entonces a esas son las variables continuas. Ahora, respecto a estas, vamos a ver ahorita primero la distribución de probabilidad de variable aleatoria para las discretas. Las continuas ya van a ser para los temas posteriores. Quiero que vean en la hoja que ya imprimieron, que fue la que adjunté al archivo de PDF, y ahí tiene la definición de variable aleatoria, que es un medio para describir los resultados del espacio muestral. Ahí tenemos una tabla donde vienen 3 ejemplos. En la primera columna, hasta arriba dice experimento. Y el primer ejemplo dice lanzar una moneda 4 veces, es decir, es un experimento, como los que habíamos hablado antes, de que puede ser sacar una carta, puede ser lanzar 3 dados, etc. Y respecto a ese experimento vamos a calcular la variable aleatoria, que es, en este caso, un ejemplo, contar el número de águilas que salen. Podemos contar el número de soles, podemos esperar a que salgan forzosamente 3 águilas, en fin, hay varias cosas que podemos medir. Respecto a este ejemplo tenemos eso, y los valores posibles de x, que es la tercera columna en su tabla, tenemos que x puede ser 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿por qué? Porque puede ser que de las 4 monedas, de la moneda que lanzamos 4 veces, ninguna salga águila, o que salga una de las 4, o 2, o 3, o que salgan todas. ¿Por qué no hay un 5? Pues porque son solo 4 monedas, no puedo ver una quinta moneda. Y luego, en el segundo ejemplo, dice experimento, realizar el control de calidad de 10 teléfonos celulares. Esto es muy común, sobre todo en las empresas, donde hacen este tipo de control de calidad. Y entonces ahí la variable aleatoria en su tabla dice contar el número de teléfonos celulares que presentan algún defecto. ¿Qué puede suceder? Que ninguno de los 10 tenga algún defecto, y por eso empieza la variable x en 0, o puede ser que los 10 salgan defectuosos, y por eso llega hasta 10. En el último ejemplo, que dice el concierto de Rammstein en el Palacio de los Deportes, que queremos contar, bueno, pues el número de asistentes es una posibilidad, y empieza en 0 porque puede ser que quizás nadie vaya, puede ser que haya poca afluencia, o puede ser que haya mucha y que sea un lleno total, y que el máximo sean 22,000. ¿Sale? Bueno, una vez que ya tenemos un poquito más claro eso, vamos a esta parte, y ustedes tienen ahí abajo de la tabla en la hoja impresa que cumple 2 propiedades. La primera es que cualquier valor de la probabilidad es mayor que 0 y menor que 1. No hay que espantarse por la forma en que la escriben. Básicamente yo me tengo que fijar en la columna de las probabilidades y observar que todas son mayores que 0, o pueden ser igual a 0, pero ninguna rebasa a 1. Entonces, si vemos, todas son 0 punto algo y ninguna es 1.3 o 2.5 o 7.5, etcétera, etcétera. Y otro dato es que pues todas son positivas. Si yo en automático tuviera un número negativo, pues ya no está cumpliendo la primera propiedad. La segunda propiedad es que la sumatoria de todos estos valores tienen que dar el 1. Ya sabemos que pueden ser valores aproximados, 0.99, 0.98. Un valor menor a 0.98 ya no me está cumpliendo la propiedad, y obviamente un valor excedente al 1, si me diera 1.2, 1.05, 1.09, ya tampoco entraría, ¿sale? Entonces, lo que queremos en estos ejercicios que ustedes van a hacer es que comprueben primero si sí es una distribución de probabilidad. ¿Cómo lo van a comprobar? Pues tomando en cuenta estas dos propiedades que les vamos a aplicar para estos ejemplos, y espero que quede un poquito más claro a lo que me refiero. Aquí en el primer ejemplo tenemos una tabla que ya está dada, es decir, tenemos ya los valores de x y los valores de su probabilidad. Entonces, lo que tenemos que observar primero es si cumplen la primera propiedad. La primera me dice que tienen que ser valores positivos, mayores a 0 o iguales a 0, y menores o iguales que 1.
Si observamos en esta columna, todos son positivos y todos son mayores que 0 y menores que 1. Por lo tanto, pues podemos decir que la primera propiedad sí la está cumpliendo. Si ahora lo que queremos ver es la segunda propiedad, entonces tenemos que hacer la suma. Entonces, pues con su calculadora o de forma mental o como ustedes puedan, pues tenemos que meter punto 15 más punto 2 más punto 18 más punto 07 más punto 42. Y si nosotros hacemos esta suma, nos da 1.02. Como esta suma excede a 1, en automático la segunda no la está cumpliendo. Por lo tanto, esta no es una distribución de probabilidad. Si no es una distribución de probabilidad, no puedo calcular esto, ¿ok? Entonces, ustedes tienen ahí en la segunda actividad un ejercicio donde les pide hacer algo como esto. Entonces, si su suma, bueno, o cualquiera de las dos propiedades no la cumple, pues ustedes ya no tienen que hacer este cálculo, ¿ok? Bueno, vamos a hacerlo para esta. Tenemos ahora que revisar de nuevo si cumple la primera propiedad. Vemos que todos son mayores que 0, ninguno es negativo y además todos son menores que 1. Entonces, la primera propiedad sí la está cumpliendo. Vamos a ver la segunda. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar. Sumen punto 12 más punto 05 más punto 6 más punto 19 más punto 04. Si ustedes hacen esta suma, al final tenemos el 1 exacto. ¿Sale? Entonces, la segunda propiedad sí la está cumpliendo. Por lo tanto, esta sí es una distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta. Como si lo cumple, en automático ya podemos hacerlo de acá. Y esto está muy sencillo. Primero, en el inciso A me pide cuando la probabilidad es igual a 3. Y por eso es muy sencillo, porque ubico el valor de la X igual a 3 y en automático es punto 19. Aquí no hay nada que hacer, solo hay que identificar el valor. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, tenemos que X es menor o igual que 2. Es decir, que son todos los valores menores que 2 o iguales a 2. ¿Quiénes son menores que 2? Pues el 0, que sería probabilidad de X igual a 0, pero también lo cumple el 1 porque es menor que 2. Entonces, más la probabilidad de X igual a 1, y el 2 también lo cumple porque es menor o igual, ¿sale? Entonces, más probabilidad de X igual a 2. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Pues hacer la suma de punto 12 más punto 05, que si yo hago la sustitución quedaría algo así, más 0.6. Aplicamos el valor, aplicamos la suma, es decir, sumamos los valores que tenemos acá, que sería punto 12 más punto 05 más punto 6. Y en automático el valor que obtenemos es el resultado de esta parte, que en este caso es punto 77. Y ya está, esa sería su respuesta. ¿Sale? Vamos con el otro, en este caso tenemos, queremos todos los valores que superan a 2. El 2 no entra. Si aquí hubiera un mayor o igual, entonces sí, pero como es estricto, es decir, como es mayor forzosamente, entonces no lo cuenta. Por lo tanto, quienes en su tabla son los únicos que lo cumplen, pues el 3 y el 4. Entonces tenemos que sumar la probabilidad de cuando X es 3 y la probabilidad de cuando X es 4. Hacemos la sustitución y nada más es sumar punto 19 más punto 04, que si nosotros hacemos la operación, en automático tenemos 0.23, ¿sale? Y eso sería todo para el primer ejemplo. Bueno, ahora vamos con el segundo, con el tercer ejemplo. Esto es relacionado con la actividad 1 que ustedes tienen en la hoja, que tienen que hacerlo para dados, yo lo voy a hacer para monedas y ustedes ya lo resuelven. Bueno, el experimento es lanzar 2 monedas. Y lo que queremos observar, que es la variable aleatoria, es contar el número de águilas. Para eso necesito primero hacer el espacio muestral. Entonces, esto es muy sencillo, ya lo hemos hecho varias veces. Tenemos, para la primera moneda puede salir águila o sol. Si utilizamos diagrama de árbol, pues para el segundo puede salir águila y sol y águila y sol. ¿Cómo quedaría el espacio muestral? Pues puede ser que salga águila y águila, o águila y sol, o sol y águila, o que salga en este caso sol y sol. Bueno, es decir, tenemos 4 opciones nada más, y ahí es donde ya podemos construir la tabla. Entonces, construimos una tabla en la que obviamente la primera columna es X y la segunda es probabilidad de X. Y entonces, ¿cuáles son los posibles valores? Bueno, como yo quiero contar el número de águilas, puede ser que en ninguna salga una águila, ¿cierto? Que sería esta. Entonces puede ser 0,
o que salga un águila, tenemos un águila, o que salgan dos águilas. El 3 no puede ser, o sea, no tengo ninguna opción de todas las que escribimos acá en la que yo tenga águila 3 veces, porque son 2 monedas, no tendría sentido enunciar el 3. Entonces, hasta ahí termina mi tabla y ahora vamos a calcular su probabilidad. ¿En cuántas de mis 4 opciones no hay ningún águila? Pues en una. Una de 4. Una de 4. Que si nosotros hacemos el valor de la fracción en decimal es 0.25. Luego lo hacemos para 1. ¿En cuáles de estos elementos hay un águila? En 2. En esta y en esta. Entonces son 2 de ¿cuántas opciones? De 4. Hacemos la división y me da 0.5. Y luego contamos el caso en el que tenemos 2 veces águila. Y solamente es esta opción, que también es una de las 4 opciones que tenemos en total. Y si hacemos la división es 0.25. ¿Sale? Lo que procede es revisar si esto sí es una distribución de probabilidad antes de que podamos continuar. Y lo que tenemos que hacer pues es de nuevo revisar que se cumplan las 2 propiedades. En este caso la primera, recordemos, tiene que ser positivo, se cumple. Tienen que ser mayores que 0, se cumple. Tiene que ser menores a 1, se cumple. Por lo tanto, ¿la primera propiedad la está cumpliendo? Sí. Queremos revisar la segunda, es decir, sumar todo y ver si eso da 1 o muy cercano a 1 sin pasarse. Y si lo hacemos de forma mental, 0.25 más 0.50 más 0.25 es exactamente 1. Por lo tanto, la segunda propiedad también la cumple. Como si la está cumpliendo, automáticamente decimos que pues sí es una distribución de probabilidad. Y una vez que ya hacemos eso, ustedes en la actividad 1 les pido que realicen la gráfica. ¿Y cómo hacemos una gráfica? Bueno, pues de una forma muy sencilla, como siempre la hemos hecho. Recuerden que este es el eje X y este sería el eje Y. ¿Sale? Entonces es 0, 1 y 2, el 0 recuerden que es el origen, aquí va el 1 y aquí va el 2. Y ahora los demás, es decir, el eje Y hacia donde se extiende, pues queremos llegar hasta 0.50 o 0.5, entonces vamos a marcar de punto 1 en punto 1. Recuerden que la escala que ustedes usen ya depende de sus elecciones, siempre y cuando la escala sea igual para todos. Y entonces el 0, para el 0 el valor es 0.25, que sería por acá. Para el 1 es 0.5, que estaríamos más o menos por acá. Y para el 2 es 0.25, que estaríamos por acá. Lo único que hacemos al final, como un polígono de frecuencias, es unir. Y eso es todo. ¿Sale?